Les doy la más cordial bienvenida al primer boletín geopolítico con su amigo López Polo, oficial y analista de inteligencia retirado. En el primer boletín geopolítico tomamos la decisión de abordar el conflicto ucraniano debido a todas las repercusiones que está teniendo a nivel mundial, a nivel económico, y que ha abierto la posibilidad de una conflagración bélica de mayores consecuencias de las que se está viviendo hasta este momento. Vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de la inteligencia estratégica de cómo se ha desarrollado el conflicto ucraniano a pocos días ya de cumplir 100 días de conflicto armado. Permítame un momento, amigo, denme un segundo para pasar a la próxima filmina. La, El gobierno del presidente Putin, algo de los antecedentes históricos de este conflicto, toma la decisión de invadir Ucrania, independientemente de los casus bellis que él argumenta. Nuestro análisis hemos llegado a la conclusión que básicamente lo que el presidente Putin quería era demostrar que Rusia podía nuevamente insertarse dentro de la comunidad internacional como una potencia mundial. Ellos venían de operaciones exitosas en Siria contra el Estado Islámico y la posible inclusión de Ucrania como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte o OTAN conlleva, conlleva a desarrollar esta operación militar o operación especial militar, como la ha denominado el gobierno ruso, en función de que ellos consideraban de que si Ucrania ingresaba a la OTAN, ello conllevaría una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. En este sentido, a mediados de febrero, Moscú toma la decisión de lanzar una operación militar con aproximadamente 114.000 tropas rusas, lo cual vendría siendo un cuerpo de ejército, y lanzar esa operación desde diferentes zonas geográficas de Rusia con el objetivo de quitarle la voluntad de luchar al gobierno ucraniano y que éste aceptara todas las condiciones que Moscú quería imponer. Recordemos lo que una vez planteó ese gran filósofo de la guerra, ¿no? Von Clausewitz, que la guerra no es más que la política por otros medios. Al fallar todas las acciones dentro de la óptica rusa para que Ucrania no se alineara con la OTAN, Moscú entonces toma la decisión de utilizar el poder duro, o sea, las Fuerzas Armadas, para tratar de, de sosyugar a Ucrania. En este sentido, se lanza la operación desde diferentes puntos del territorio ruso, pero el objetivo principal era tomarse Kiev. El centro de gravedad era Kiev y consideramos nosotros que también el presidente Zelensky. El centro de gravedad es aquello que en un momento determinado, si uno lo golpea con suficiente contundencia, va a desequilibrar
a las fuerzas opositoras y se le va a quitar la voluntad de combatir o de luchar y uno le puede imponer lo que uno considere en materia diplomática, en materia política, imponer nuestra voluntad. Esta operación, esta operación en su primera fase trató de lanzar un cerco sobre Kiev atacando de diferentes puntos, como podemos ver en la presente ilustración o en el presente mapa, ¿no? ¿Cuál fue el error que cometió en este momento la planificación estratégica rusa desde nuestra óptica como analistas? Básicamente el concentrarse en atacar diferentes ciudades ucranianas para lo cual las fuerzas militares rusas no estaban preparadas. Y eso se ha demostrado en la práctica. En la práctica se ha comprobado que aquella potencia militar que Rusia siempre nos vendió no es más que un gigante con pies de barro. Porque al final la resistencia ucraniana logró, por lo menos en la primera etapa de la operación militar rusa, que fue atacar el centro de gravedad que era Kiev, fue un rotundo fracaso para las fuerzas rusas, ¿no? Los ucranianos lograron articular toda una estrategia en la cual se evitaba el combate directo, ya que, ya que si los ucranianos hubiesen ido a lo que se denomina una batalla decisiva, lo más probable es que hubiesen perdido. Porque en una batalla decisiva las fuerzas rusas son superiores en ese momento eran superiores en tanques, en hombres, etcétera. Entonces se recurrió a la táctica, lo que se denomina en las ciencias militares, a tácticas asimétricas, es decir, el empleo de tácticas de guerra de guerrillas y sobre todo tácticas de guerra de guerrillas urbanas, consistente en emboscar columnas de blindados o columnas de tanques una vez que entraban en las ciudades. Recordemos que el tanque, como arma o como medio militar, está diseñado principalmente para operar en grandes extensiones de terreno. Ese es el terreno ideal, llanuras, ese es el terreno ideal para que las fuerzas blindadas operen. Grandes extensiones de terreno, arremeter contra el enemigo para romper el frente y posterior a que se rompa el frente, hacer una penetración profunda para rodear al enemigo y producir entonces un cerco y aniquilamiento de estas fuerzas eh, militares que son adversarias. Esa es la función, en resumidas cuentas, de la guerra acorazada. Pero, ¿qué sucede? En las ciudades, eh, los tanques no es el escenario ideal para que ellos operen, porque al entrar en una ciudad van a entrar por calles angostas y cualquier edificación que no haya sido destruida o que esté o que esté semi destruida puede servir para que se aloje un tirador con un arma antitanque y lo pueda eh, destruir o averiar. En este sentido, el gobierno ruso, y nosotros nos atrevemos a afirmar que inclusive la inteligencia rusa no pudo prever el apoyo masivo que iba a recibir Ucrania por parte de los Estados Unidos, por parte de la OTAN, sobre todo en armas antitanques como el misil Javelin. Los Estados Unidos de esta arma entregó aproximadamente, si mi cálculo no me falla, unos 5.000
misiles antitanque de la clase Javelin. Esto permitió que las fuerzas ucranianas tuvieran en su mejor momento 4 misiles antitanques por cada tanque ruso. Y esto explica por qué la cantidad de tanques rusos que fueron destruidos en la denominada batalla de Kiev, que fue la primera parte de la operación militar rusa para tratar de conquistar Ucrania e imponerle todas aquellas condiciones políticas, entre ellas la principal era de que Ucrania se declarara neutral y que no ingresara a la OTAN. Esto posiblemente se, dentro de la concepción política del Kremlin, se, se haría derrocando al gobierno de Zelensky y colocando un gobierno títere eh, a las órdenes de Moscú. La primera parte de la operación de los rusos fue un rotundo fracaso. Ya las evaluaciones de inteligencia que se han hecho eh, han señalado que el fracaso de esta operación se debió principalmente a factores como que los rusos no tenían una adecuada línea logística para poder apoyar el esfuerzo de guerra de sus unidades militares cuando estaban en los diferentes teatros de operaciones ucranianos o tratando de conquistar determinadas ciudades. También a esto tenemos que sumarle el apoyo masivo que recibió Ucrania. Yo pienso que es la primera vez en la historia en que un país recibe tanto apoyo logístico de la comunidad internacional. No recuerdo de ningún otro conflicto bélico, no recuerdo de ninguna otra guerra en que un país haya recibido tal cantidad de ayuda, que ya tranquilamente puede estar superando los 60.000 a 70.000 millones de dólares en apoyo militar. Este factor preponderante y este factor de esa ayuda masiva en miles de millones de dólares se tradujo también en que Ucrania contó, por lo menos en la primera etapa de la batalla de Kiev, de los suficientes medios militares para poder enfrentar los blindados rusos con armas antitanque y también recibieron ayuda en misiles tierra-aire de la clase Stinger, que estos misiles permitieron a los ucranianos causar un número considerable de bajas dentro de las fuerzas aéreas espaciales rusas y evitó que en su momento determinado eh, Rusia pudiera tener el monopolio del espacio aéreo ucraniano. Recordemos que en la guerra moderna, y sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes desarrollan la guerra relámpago, perdón, es fundamental conquistar el espacio aéreo dentro del territorio enemigo que yo voy a operar. La conquista del espacio aéreo permite o le da un margen de cobertura a mis fuerzas terrestres para que puedan operar con una relativa libertad de movimiento. Gracias al apoyo, nuevamente repetimos, que recibe Ucrania de misiles tierra-aire, principalmente el misil Stinger, que ya había demostrado su eficiencia en el conflicto afgano y casualmente los mujahidines utilizan esta arma contra los soviéticos cuando invaden Afganistán. Esta arma demostró y le quita en ese momento de ese conflicto, le quita a los soviéticos el monopolio del aire y le da
una ventaja táctica a las fuerzas afganas que luchaban para expulsar a los soviéticos en ese momento. La aplicación de tácticas de guerra de guerrillas con las armas adecuadas que permitieron causar un número significativo de bajas en las tropas rusas y en sus unidades de blindados. Ya son famosas las fotos en las cuales tanques T-72, las torretas salían disparadas por los aires cuando eran impactadas por algún misil antitanque. Eh, Básicamente porque esta arma blindada no fue concebida para el combate urbano. Como señalábamos anteriormente, los tanques T-72 y todos los demás tanques, con la salvedad de que el tanque T-72, su depósito de municiones es automático y se encuentra en la barcaza o en el carro del tanque. Y después eso viene la torreta. Esto los soviéticos lo desarrollaron de esta manera para bajarle la silueta al T-72. Pero en este tipo de guerra, en donde ha evolucionado tremendamente el uso de las armas antitanque, eh, constituye una vulnerabilidad para este tanque. ¿Por qué? Porque las fuerzas ucranianas, conocedoras de este blindado, ya que ellos formaron parte en su momento de la Unión Soviética y conocen a la perfección este tipo de blindados, se dieron a la tarea de atacar a los T-72 y otros tanques más que participaron en la primera maniobra para conquistar Kiev. Lo atacaban por los laterales, es decir, por los flancos, donde el tanque tiene menos blindaje que en la parte frontal y un impacto de un misil Javelin o de cualquier otro misil antitanque con la suficiente carga explosiva, lo que hacía era que penetraba, penetra, eh, hacía una penetración del blindaje, llegaba al depósito de municiones del tanque y esto provocaba una explosión. Era como una especie de olla de presión. El tanque, al no soportar esas presiones, producto de la explosión de las municiones, la torreta simplemente salía disparada y hay cualquier cantidad de fotos sobre este tema, ¿no? Ok, las fuerzas rusas dentro del teatro de operaciones ucranianos no pudieron lograr los objetivos militares que básicamente consistía en tomar la ciudad de Kiev, Kharkov, ¿no? En Mariupol, ahí se da una de las principales batallas de asedio hasta este momento de la guerra, pero los rusos no logran cumplir con sus objetivos militares y por ende tampoco con sus objetivos políticos. Esto conlleva, esto conlleva a que las fuerzas rusas, al cabo de un mes, si mal no recuerdo, deciden dar por terminada la denominada batalla de Kiev, con un rotundo fracaso militar de las fuerzas rusas y que dejan entredicho aquel supuesto poderío de las fuerzas militares rusas. La segunda parte de la operación, y dentro de la primera parte de la campaña militar rusa, una de las principales consecuencias directas ha sido el gran número de desplazados y refugiados hacia todos los distintos países de Europa, que, que va a conllevar
una difícil situación para todos esos países que en este momento han acogido a estos refugiados. Posterior al fracaso de la denominada batalla de Kiev, los rusos hacen un replanteamiento de su estrategia y deciden concentrarse en objetivos menores. Se concentran en el área del Donbass, esta era que está acá. Ya muchas de estas áreas, o muchas de estas regiones, ya habían sido políticamente anexadas, porque la mayoría de la población que vive en estas regiones es una población ruso parlante. Muchas de ellas tienen una profunda simpatía por los rusos, debido a que esta área, una de las más ricas de Ucrania, en algún momento fueron colonizadas en la época soviética, por ciudadanos soviéticos. Entonces ha quedado aquí una población simpatizante de de aquella época soviética y hoy en día de los rusos. No obstante, no obstante, todavía hay una población, lo que es el área del sur y este de Ucrania, que sigue siendo, por denominarlo de alguna manera, pro-ucraniana. La actual situación del teatro de operaciones en el área sur y este de Ucrania es que básicamente las fuerzas rusas han tenido mejores resultados operacionales que en la batalla de Kiev. Ellos han logrado tener cierto control sobre la región de Kharkiv hasta, si mal no recuerdo, hasta esta área de acá. Y básicamente los esfuerzos de contraofensiva de los ucranianos han sido bastante limitados, sobre todo porque dentro del replanteamiento de la estrategia rusa está el volver a la doctrina soviética original, es decir, el uso de la artillería con el fin de ablandar las posiciones enemigas, lo que se denomina artillería de saturación, y una vez que el objetivo ha sido ablandado, entonces proceder con el avance de las fuerzas terrestres, ¿no? Tanques, fuerzas blindadas e infantería. Esto también ha conllevado a que los rusos tengan avances muy limitados, de unos cuantos kilómetros, debido a que cada vez que las fuerzas rusas consideran que va a haber una fuerte resistencia, proceden a retroceder y le dan paso para que la artillería rusa barra totalmente con el terreno. Esto ha conllevado un mayor número de muertes civiles en las ciudades que están siendo ocupadas por los ucranianos. eh, Ha conllevado también a un alto número de bajas dentro de las fuerzas ucranianas. Ya el presidente Zelensky hace aproximadamente unos días atrás señaló de que, de que ellos estaban teniendo entre 50 a 100 bajas mortales de soldados ucranianos en esta región el sur el sur y este de Ucrania. Esto a la larga puede afectar la moral de combate de las tropas ucranianas. Ya las armas antitanques, los misiles antiaéreos o tierra-aire no son suficientes para contener eh, la avanzada o la ofensiva que ha tenido
en las fuerzas rusas. Ya en este momento se requiere de armamento mucho más pesado, inclusive más pesado que los obuses 777 que mandó Estados Unidos, que pueden tener un alcance aproximado de unos 20 kilómetros. Ya se requiere de artillería cohetil o artillería de cohetes que Estados Unidos ha prometido. Sobre esto vamos a hacer próximamente un programa sobre el armamento ucraniano y cómo ha influido en este conflicto. En conclusión, en la segunda fase de la operación rusa, con objetivos más limitados, los rusos han tenido un mayor grado de éxito, aunque ya la imagen de ese ejército poderoso ruso ha quedado totalmente en entredicha debido a los fracasos operacionales que tuvo Moscú al tratar de tomar Kiev. El objetivo de las fuerzas rusas en este momento es básicamente tomar la mayor cantidad de territorio posible en en el este y sur de Ucrania, con el objetivo de que llegado el momento de una negociación, Moscú tenga la mayor cantidad de cartas para poder negociar con el gobierno ucraniano. Eh, y en la medida que Ucrania no reciba la ayuda militar para esta nueva fase de de la guerra, que ya está entrando más a una guerra convencional, en donde se necesitan armas ya de mucho mayor alcance, como pueden ser las que prometió el presidente Biden, pero que en un momento determinado se tomó la decisión en la Casa Blanca de no ser entregada, porque Moscú marcó con esto una línea roja, ya que las armas que había prometido Estados Unidos, los misiles MLRS, tenían el potencial inclusive de atacar territorio ruso, y esto podía provocar una escalada en el conflicto o una nueva escalada en el conflicto, una línea roja. En este sentido, las últimas informaciones de fuentes abiertas que estamos manejando es que los Estados Unidos va a entregar sistemas de cohetes con menor alcance, posiblemente entre los 80 kilómetros, y con esto los ucranianos, en conjunto con la utilización de drones para el tema de inteligencia en tiempo real y poder ubicar dónde están operando las baterías rusas, eh, puedan realizar operaciones de artillería, de contrabatería, para tratar de minimizar los impactos que hasta este momento ha tenido la artillería rusa. Con este punto damos por terminada eh, el primer boletín el primer boletín geopolítico con López Polo. Le estoy profundamente agradecido por la atención dispensada, y si te gustó el video te pido por favor que me regales un like. El like es el espaldarazo moral que recibimos los que tratamos de producir contenido para aportar nuestro granito de arena en cuanto a conocimiento sobre diferentes temas del acontecer internacional. Se despide de ustedes su amigo López Polo. Hasta la próxima.